Bueno, y queremos darle un saludo para todas las personas que nos ven. Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a iniciar. Hay una palabra que yo creo que muchos acá ya la han escuchado, ¿sí? Y, y cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué palabra vamos a compartir el domingo? No me decía nada, o sea, como que total silencio y yo decía, Dios mío. Entonces mi esposo a cada rato iba y me buscaba y me decía, ¿qué hubo, amor? ¿Ya Dios le dio la palabra? Y yo lo miraba, yo le decía, no, amor, todavía no. Bueno, se iba. Al otro día, ¿qué hubo, amor? ¿Ya Dios le dio la palabra? ¿Quiere que le ayude? ¿Le ayudo? Y yo le dije, no, no me ayudes. Entonces, hasta que, bueno, Dios me habló por medio de esta palabra y quiero compartirles. Y está en Lucas. ¿Quiénes aquí trajeron Biblia? Vamos a Lucas. Ya todos están en Lucas. Lucas 8 al 22. Lucas 8, 22. Amén. Y dice, Jesús calma la tempestad. ¿Jesús calma qué? La tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿El qué? Se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, ¿qué perecemos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Y yo quiero como que nos imaginemos un momentico esa escena, ¿sí? Todos aquí sabíamos que la mayoría de los discípulos de Jesús eran hombres que su profesión era la pesca, ¿sí? De que eran hombres que, mejor dicho, vivían prácticamente en el mar, en las aguas, ¿sí? Y vemos por un momento de que viene esta fuerte tormenta y ellos sienten miedo, ¿sí? Sienten miedo y yo digo, uy, entonces la tormenta tuvo que haber sido terrible para que ellos sintieran miedo, porque ellos ya estaban acostumbrados, ellos ya conocían las aguas, ¿sí? Ellos ya conocían las aguas, ya conocían, mejor dicho, todos los tiempos que tiene el mar, pero según lo que nos dice la Biblia, fue de que ellos sintieron miedo en ese momento. Entonces, ni el más experimentado pudo tener un momento de paz en medio de esa tormenta, ¿sí? Ni el que más se las sabe todas, no pudo tener un momento de paz porque le decían, perecemos, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar un momento vamos a imaginarnos por un momento ese episodio de que usted está en la barca, ¿cierto? Su maestro, su líder, su mentor, duerme como un angelito y a usted se le está metiendo el agua al rancho y él duerme, que duerme y usted como que bueno, y que, o sea, no lo despierta ni siquiera el agua que le está cayendo en los ojos,
O sea, estaba, mejor dicho, yo creo que estaba más allá que acá, como decimos nosotros. Y los discípulos se miraban unos a otros como que, ¿y este cómo hace para dormir en medio de esta tempestad, en medio de estos vientos tan fuertes? ¿Cómo hace él para estar así, durmiendo, como un bebé? ¿Cierto? Y fue tanta su angustia que ellos dijeron, no vamos a despertarlo, que él se ahogue también con nosotros, ¿verdad? Y entonces fueron sus discípulos corriendo hacia él y lo despiertan, maestro, maestro, perecemos. Y dice la palabra de Dios que Jesús se levanta como si nada estuviese pasando. Y dice que él manda a calmar el viento, ¿sí? Con una sola palabra que él da, todo el viento y las aguas se calmaron y dice que hubo una gran bonanza. Y cuando él ya hubo calmado los tiempos, él le dice a sus discípulos que eran hombres de poca fe, ¿sí? Y con esto yo quiero hacer un paréntesis un momentico porque me llamó mucho la atención de que Jesús hubiese reaccionado de esa manera. Me llamó mucho la atención porque yo creo que Jesús ya sabía lo que iba a pasar en ese momento, ¿sí? Pero era necesario de que eso aconteciera para él dejarnos una enseñanza. Y es en ese tiempo en los que tú y yo estamos en ese tiempo de tempestad, en ese tiempo en donde los vientos soplan tan fuerte que usted no sabe ni a dónde agarrarse, ¿cierto? Y acudimos a nuestro Señor, ¿sí? Pero hay algo específico ahí en esta palabra, y es que a muchos de nosotros nos ha pasado. O sea, nos confiamos tanto de que Jesús está en nuestro corazón, de que Él está en nuestra barca, ¿cierto? ¿Cuántos aquí tienen a Jesús en su corazón? Todos, ¿verdad? Entonces estamos tan confiados de que Él está allí que muchas veces nos olvidamos de Él, nos olvidamos. Y entonces pretendemos de que, no, sí, Jesús está ahí. Pero muchas veces Jesús duerme estando aquí. Muchas veces está Jesús dormido. ¿Por qué? Porque tú te has vuelto autosuficiente, porque tú dices, yo con esto puedo, yo lo puedo hacer, no es necesario llamar a Jesús, no es necesario. Yo sé que Él está conmigo y yo puedo, ¿cierto? Muchas veces nos hemos visto en situaciones así, de que permitimos de que Jesús esté, mas no vemos el obrar de Él en nuestras vidas. ¿Sí me están entendiendo? No vemos ese obrar de Él en nuestras vidas porque Él está dormido. Está dormido, está ahí quieto. ¿Por qué estará quieto? Porque no le hemos despertado. Porque así como sus discípulos sabían que Jesús estaba en la barca, ellos sabían que podían tener todo bajo control, porque estaban en lo suyo, estaban en las aguas que era donde ellos más se movían por el tema de la pesca. Entonces ellos no necesitaban en ese momento de Jesús. Si estaba durmiendo o no, pues les dio igual. El maestro estaba dormido. Pero en el momento en que hubo esa gran tempestad, en la que ellos sintieron ese gran temor, ¿qué pasó? Lo llamaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sabiduría de ellos, porque el conocimiento de ellos no les permitió ir más allá, no pudieron, porque sí o sí necesitaron de la intervención de Jesús en ese momento. La necesitaron. Y dice la palabra de Dios que ellos van, yo me los imagino, ellos ahí prácticamente ya ahogándose con esa angustia, maestro, maestro, perecemos.
¿cierto? ¿Y a ti y a mí nos ha pasado eso? ¿Muchas veces o pocas veces? Muchas veces, ¿verdad? Que cuando ya estamos, mejor dicho, prácticamente ahogados, ahogados, esa es la palabra, ahí sí nos acordamos de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Ahí sí nos acordamos de que Él, exacto, de que Él existe, de que Él está en nuestro corazoncito, ¿sí? Entonces ahí sí vamos con angustia, Señor, despiértate, ¿sí? Pero ¿cuántos sabían aquí que era necesario que Él durmiera en ese momento para dejarnos una gran enseñanza? Que aunque Él siempre está, somos nosotros quien lo bloqueamos a Él, somos nosotros quien le colocamos a Él límites en nuestras vidas, como que, mira, tú nomás puedes llegar hasta aquí, pero de aquí para acá no te me vas a meter, porque esto ya es mío y ya tú no puedes tener acceso a esta parte de mi vida, solamente este pedacito de aquí para allá. Muchas veces lo hacemos, le colocamos a Jesús límites en nuestras vidas, no le permitimos que Él pueda llegar y abarcar por completo todas nuestras áreas, no se lo permitimos muchas veces. Pero ya cuando nos vemos ahogados, ahí sí nos acordamos de que le tenemos a Él, ¿verdad? Y yo he sacado dos puntos que me llamaron mucho la atención, y es reconocer que necesitamos al Señor, aprender a despertar al Señor, porque Él está en nuestra barca, pero Él está esperando a que tú lo despiertes. Y con esto quiero comentarles algo que a mí me pasó hace mucho tiempo. Y la semana pasada yo estaba sacando papeles, que uno siempre suele guardar papeles y papeles, y yo estaba sacando los papeles que ya no me servían y me encontré con algo que Dios hizo en mi vida. Resulta que cuando yo quedé embarazada de Esteban, a mí me habían dado una fecha para el parto y era el 15 de agosto, el 15 de agosto del 2015, sí, el 15 de agosto del 2015. Y resulta que a mí el 6 de agosto en la madrugada, a las 3 de la madrugada, me empezaron unos dolores muy fuertes y mi suegra me llevó al médico. Cuando llegamos allá, pues yo pensé que ya era el tiempo de dar a luz, yo pues era mi primer bebé, yo no sabía nada de esto, estaba muy asustada porque yo dije, si así son esos dolores, Dios mío, yo no vuelvo a tener hijos. Y entonces llegamos allá y me hicieron todo el chequeo, el bebé estaba bien, yo no estaba dilatando y me dicen, no, pero tú no estás en trabajo de parto. Pero ese dolor me continuaba acá. Y bueno, me pasaron con otro especialista y me hicieron una ecografía. Y en la ecografía se dieron cuenta que yo tenía muchos cálculos en la vesícula. Y a mí jamás, o sea, nunca en mi vida me había pasado eso, nunca. Y yo cálculos en la vesícula, y yo creyendo que yo ya estaba en el tiempo del parto. Y bueno, pues a mí me sorprendió muchísimo. Entonces le dijeron a mi suegra, no, ella ya no se puede ir, tenemos que inducirle el parto y cuando nazca el bebé, operarla. Me tenían que, con la paroscopia, sacarme todos esos cálculos. No, pues más asustada yo quedé porque yo decía, el parto y ahora que me tienen que operar, pero ¿en qué momento pasó todo esto en mi vida? Y yo me cuestionaba mucho en ese momento y yo decía, Señor, pero ¿en qué momento? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Y bueno, me inducieron el parto. Eso cuando le inducen a uno el parto, yo creo que es más doloroso porque
las contracciones son así de seguido, o sea, no te dan chance de nada, ni que tú descanses ni nada. Y yo duré en trabajo de parto casi un día y medio, casi, sí, día y medio. Y Esteban no quería nacer, yo no dilataba, porque pues supuestamente no era el tiempo, el niño le faltaba todavía por nacer. Y no me podían dar ningún tipo de analgésico, no lo podían hacer, porque como estaba ya en trabajo de parto, sí o sí me tenía que aguantar el dolor de los cálculos. Eso era algo impresionante porque no era solamente los dolores de parto, sino ese dolor en la vesícula hacia este lado. Bueno, eso pasó. Un doctor vio que, pues, que yo no dilataba nada, entonces una enfermera me rompió la fuente para que así el niño pudiera pues ya empezar con el trabajo de parto. Y bueno, pasó eso, nació el bebé. Juan Esteban nació con una piel feísima, o sea, uno dice, ¿por qué si normalmente los bebés nacen con esa piel tan bonita, suavecita, rosadita? No, mi hijo nació con una piel como escamosa, como cuarteada, horrible era la piel de Esteban. Bueno, pues yo no, en el momento uno como que como que no le da importancia a eso. Y bueno, me pasaron con el cirujano. El cirujano me dijo, niña, la tenemos que operar. Por favor, llame al acudiente para que él pueda traerle las cosas que usted necesita. Entonces yo lo miré, yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar y yo le dije, no, yo ya no siento nada. Y entonces él me dijo, no importa que ya no sientas nada, te tenemos que operar, porque tienes múltiples cálculos en tu vesícula. Entonces él me explicaba que esos cálculos en la vesícula no tienen por dónde salir, porque eso es como una tetica así y está acá cerradita y no tienen por dónde salir, porque uno diría, no, pues uno los expulsa, uno se toma algo y los empieza a expulsar. No, cuando son cálculos a la vesícula, no hay por dónde ellos puedan salir. Sí o sí le tienen que retirar eso. Entonces él me lo explicaba y yo me puse a llorar y yo le dije, pero acabo de tener a mi bebé y tú ya me dices que me van a hacer una cirugía. O sea, yo no tenía planeado esto en mi vida. A mí nunca en mi vida me habían dado dolores de cálculo. Y yo le dije, yo no me voy a operar. Y entonces él me miró y me dijo, pero es que tienes que operarte. Yo le dije, no, yo no me voy a operar. Deme un mes, le dije yo. Deme un mes, déjeme estar con mi niño un mes, que yo pueda amamantar a mi bebé. Porque él me explicó que después de la cirugía no le podía dar más pecho a Estevitan durante un mes, que por los medicamentos que le mandaban a uno. Y entonces, bueno, yo le dije, deme un mes. En un mes yo vengo juiciosa y me hago operar. Y él me miró y me dijo, si tú te vas de aquí es bajo tu responsabilidad. Y yo le dije, listo. Y me dice, no, y espérate que eso no es todo. Si a ti se te llega a reventar, no, ellos no dicen reventar, ellos estrangular. A estrangular eso, te tienen que traer de urgencias y ya no va a ser con la paroscopia. Te vamos a hacer una raja de aquí a acá. Y me hizo así, cómo iba a ser la raja. Y entonces yo lo miré y yo dije, ay, Dios mío. Y entonces yo le dije, no, eso a mí no me va a pasar, no me va a pasar. Y entonces me hicieron llenar un documento de que yo me iba a ir bajo mi voluntad. ¿Sí? Por si me pasaba algo a mí, pues ellos no eran culpables de lo que me pudiera pasar de ahí para allá. Entonces me fui para mi casa y Estevitan, al segundo día de haber nacido, empezó a orinar de un tono rosado. Estaba orinando rosado y yo dije, Dios mío, esto no es normal. Entonces yo pensé, porque hay algunos pañales que cuando están muy orinados, ellos como que suelen a cambiar de color, como para avisarle a uno que ya es tiempo de cambiar el pañal. No sé si conocen esos pañales. Entonces yo dije, no, eso debe ser el pañal. Yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, mira que Esteban está orinando como rosado, yo no sé si es el pañal. Y ella me dice,
vaya a la tienda y compre 2 de diferentes marcas y se les pone al niño y espera que vuelva a orinar. Y él volvió a orinar, nuevamente rosado. Y yo dije, no, esto ya no es cuestión del pañal, es que el niño está orinando de ese tono. Entonces me fui con él y con mi mamá para el Valle del Lili. Resulta que la EPS en la que yo estoy, ellos sí tenían convenio, mas yo no podía ir directamente hasta allá, sino era remitida desde mi EPS para esa clínica. Pero pues yo así de aventada me fui directamente para la clínica. Cuando yo llegué allá con mi mamá, me estaban atendiendo y la chica me dice, no, nena, nosotros no te podemos atender si tu EPS no te remite para acá. Y entonces pues yo ahí con mi bebé, y en ese momento estaba cambiando de turno una doctora, ¿cómo se dice? La doctora que es la pediatra. En ese momento yo iba saliendo la pediatra porque era cambio de turno, y ella alcanzó a escuchar y ella dice, venga, déjenla pasar que yo la voy a atender. Y entonces el de la caja le dice, pero es que no la podemos atender hasta que la EPS no la remita. Y ella dice, no, yo me encargo. Y me hizo pasar al consultorio de ella y me dice, cuéntame, ¿qué le pasa a tu bebé? Entonces pues yo empecé a contarle que el niño estaba orinando rosado, y ella empezó a revisar a Esteban y empezó a verle lo que yo les contaba al inicio de la piel, que era tan fea. Es que la piel de Esteban era feísima, era arrugada, escamosa, y ella me dice, wow, pero el niño se estaba pasando de tiempo. Y yo la miré, y yo miré a mi mamá y yo le dije, no, porque el niño tenía la fecha de parto para el 15 de agosto. Y ella me dice, no, señora, el niño se estaba pasando de tiempo. Y entonces pues yo me puse a llorar y yo dije, pero ¿cómo es posible? O sea, entonces me dijo que por eso el niño estaba orinando rosado, porque se le habían subido los niveles de yo no sé qué, y por eso la piel así, toda escamosa. Me dice, dele gracias a Dios de que el niño le nació ahorita y no espero hasta el 15, porque de pronto no hubiera nacido el niño con vida. Y bueno, pues a mí me dio de todo. Esa señora ese día hasta me regaló una crema para que le aplicara a Esteban, y me dijo, si en 2 días el niño sigue orinando rosado, vuelves y me lo traes, yo te lo atiendo. O sea, esa señora no me cobró ni un solo peso ese día. Antes me regaló una crema para que le aplicara a Esteban en la piel. Y bueno, yo me fui para la casa y tuve un tiempo con Dios, y yo le decía, Señor, gracias porque era necesario que yo pasara por este proceso duro, porque no se los voy a negar, fue duro, fue un tiempo duro en donde yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero entendí en ese momento que era necesario yo sentir ese dolor para irme corriendo para la clínica y para que mi niño naciera, porque si no, yo no sé qué hubiese pasado. Pero ahí pude ver la fidelidad de Dios para con nosotros. Ahí pude ver cómo Dios nos ama y cómo Dios toma el control, ¿sí? De cosas que ni siquiera yo me lograba imaginar que hubiesen podido pasar. O sea, en mi mente no estaba por aquí que una cosa de esas me fuera a pasar, pero Dios sí lo sabía. Dios sí lo sabía, y Él orquestó todo para que Esteban pudiera nacer en el tiempo que era necesario que él naciera. No cuando los médicos decían que él tenía que nacer, no, sino en el tiempo que Dios sabía que él tenía que nacer. Y sí o sí, Él me llevó casi que del pelo para la clínica para que Esteban pudiera nacer bien. Y el niño al otro día ya empezó a orinar normal, ya estaba normal. Entonces, fue la segunda cosa que yo decía, bueno, Dios tuvo el control de esto, pero era necesario que yo supiera. ¿Sí me hago entender? Era necesario que yo supiera
lo que había pasado, porque yo me hubiera podido quedar de que no, pues sí, se me adelantó el parto por ese dolor y ya, pero era necesario que yo supiera lo que él había hecho por mí y por mi hijo, y él así me lo mostró. Y bueno, a los 15 días de Esteban haber nacido, me empezó otra vez ese dolor de los cálculos. Pero yo no sé aquí cuántos han sentido ese dolor, que uno se dobla, o sea, no hay posición, no hay manera como tú te coloques que ese dolor merme. Y me tuve que ir nuevamente a urgencias. Y allá estaba el médico que me había dicho que no me fuera, allá estaba. Y me dice, volviste. Y yo le dije, sí, volví. Necesito que me dé algo para el dolor y ya me vuelvo a ir. Yo le dije así, necesito que me dé algo para el dolor porque me vuelvo a ir. Y entonces él me dice, ¿te vas a volver a ir? Yo le dije, sí, es que no ha pasado el mes. Yo le dije, sí, es que no ha pasado el mes. Y él me dice, ¿te vas a seguir aguantando esos dolores? Yo le dije, sí, me los voy a seguir aguantando. Nuevamente me hizo firmar un acta de que yo me iba bajo mi responsabilidad. Ay, ¿me las puedes poner, porfa? Ya quitamos el video ahí. Sí, yo les traía, esos fueron los papeles que me encontré y que yo dije, se los voy a compartir a la iglesia. Entonces, bueno, me fui nuevamente yo de rebelde y clamándole a Dios, porque cuando me daban esos dolores, sí o sí tenía que correr para urgencias. Y después de esos 15 días, como que el dolor se desapareció, pero como a los 3 meses me volvió a dar el dolor. Yo estaba en el baño y yo recuerdo tanto que yo me postré y yo le dije a Dios, Señor, ayúdame porque ya no puedo más con este dolor. Ya me tengo que ir a que me operen y pues yo no quería que me operaran. Yo le dije, Señor, ya me tocó ya, sí o sí me tocó. Y pedí una cita porque ya, como yo no fui en el mes que habíamos quedado de acuerdo con el médico, yo tenía que volver a iniciar todo el proceso. ¿Sí me hago entender? Supuestamente. Entonces pedí una cita con médico general y él me dice, te voy a mandar nuevamente una ecografía para saber si están, es que eso usan un término raro, bueno, si hay inflamación o si están, o sea, los cálculos estaban, pero cuando ellos se inflaman es cuando hay el grave temor de que eso se pueda estrangular y reventar y todo el cuento. Entonces yo le dije, bueno, y al tiempito que me dieron esa cita me fui con mi mamá y me estaban checando así con ese aparatico y ese señor me hacía mover para un lado, para el otro lado, me hacía agachar, me hacía de que hiciera varias posturas para él poder localizar bien los cálculos. Y él me dice, venga, usted ¿cuántos cálculos era que tenía? Yo le dije, no, pues ahí dice que múltiples. Y pues yo escuché que el señor dijo que eran 7 cálculos, no sé. Me dice, pero ¿usted dónde tiene los cálculos? Entonces yo le miré, yo pues en la vesícula. Pero es que usted no tiene nada en la vesícula. Y yo le dije, ¿cómo así? Y me dice, usted no tiene nada. Usted tiene su vesícula perfecta. Entonces yo dije, no, pues fue Dios. O sea, yo me maravillé y yo me puse a llorar y yo le dije, no, doctor, ya sé qué pasó en mí. Dios me sanó. Dios quitó esos cálculos de mí. Y entonces me dice, pues yo no sé, yo no soy tan creyente, pero de que existe Dios, me dice. Y entonces él me dio el certificado de que ya no había nada en mi vesícula. Y yo salí y mi mamá me dice, ay, mi hija, la tienen que operar. Porque ella me vio cuando yo salí llorando y me dice, ay, mi hija, la tienen que operar, ¿cierto? Y yo la miré y yo le dije, no, mamá,
no me tienen que operar porque ya no tengo ni un solo cálculo en mi vesícula. Para la gloria de Dios, Él me sanó. Él me sanó, pero era necesario que yo pasara ese momento de tormenta en mi vida para que Él se glorificara en mí, para Él mostrarme su amor y su poderío. Y hasta la fecha de hoy, nunca jamás me volvió a dar un dolor así. Y pues como les digo, yo les traía las fotos para mostrarles las historias clínicas y todo. Pero fue algo que Dios hizo en mi vida. Fue algo de que Él me sorprendió, ¿sí? De que yo pude saber de que Él tiene el control de las cosas aún sin haber sucedido. ¿Me hago entender? Tuvo el control. Y vamos a compartir el segundo punto y dice: ¿por qué dormía Jesús? Porque Él sabía que no era su hora. Jesús estaba en un momento de descanso y cuando hubo esta tempestad, yo me imagino que Él se despertó. Vamos a parafrasear un momentico. Yo me imagino que Él se despertó y Él dijo: no, aquí hoy no me voy a morir, ¿cierto? Yo no fui llamado a morir en las aguas, fui llamado a dar mi vida, a morir en una cruz del Calvario. Entonces yo creo que Él diría: no, este no es mi tiempo. ¿Por qué me voy a afanar si este no es mi tiempo? Si todavía no he cumplido el propósito por el cual Dios me llamó, entonces no es mi tiempo de morir, ¿sí? Y vemos cómo Él se para así muy fresco y con solo una orden manda a calmar la tormenta, ¿sí? Y muchos aquí nos afligimos cuando tenemos momentos así en nuestras vidas, ¿no? Cuando tenemos esos tiempos de tormentas en nuestras vidas, en las que usted dice: aquí fue, aquí me voy a morir, hasta aquí llegué yo, ¿verdad? Usted dice: ya mis fuerzas, ya no hay fuerzas en mí, ya no hay esperanzas en mí, aquí fue. Y crees más en tu circunstancia, como le pasó a los discípulos. Creyeron más en las circunstancias que estaban pasando, que estaban viviendo en su alrededor, que lo que su maestro les había enseñado, ¿sí? Entonces, eso nos pasa a nosotros también. Eso me pasó a mí. Creí más en esa circunstancia tan desagradable que yo estaba viviendo y yo decía: ¿pero por qué estoy viviendo esto? Y me aferré más a ese momento y no me acordé de mi maestro, ¿sí? No me refugié en él en ese momento. No le busqué. Solo me quedé con que, bueno, si eso fue lo que me tocó vivir, pues lo tengo que vivir y ya. Pero no, ese no era el propósito por el cual Dios estaba permitiendo que yo viviera ese tiempo tan difícil en mi vida, ¿sí? Y vemos cómo Dios, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, Él simplemente se para y manda a calmar todo, ¿sí? Pero ¿qué tuvieron que hacer los discípulos? Despertarlo. ¿Por qué? Porque aunque Jesús está en tu vida, puede que esté dormido, ¿cierto? Y Él está esperando a que tú lo despiertes, a que tú le digas: Señor, mira que perezco, Señor, te necesito, ¿sí? Señor, vengo a ti. Necesito que intervengas en mi vida, necesito que metas la mano en esta situación, en este problema, Señor. Pero Él necesita que le despertemos. Él necesita que coloquemos esa mirada en Él, de que no importa la circunstancia por la que estés pasando, si ya tienes el agua hasta acá,
que tú no creas más en ese problema, en esa aflicción por la que estás pasando, sino que tú creas más en el Señor, que tú creas más en el Señor Jesús, que Él todo lo puede resolver con tan solo una palabra que salga de su boca. Él todo lo cambia, iglesia. Amén. Si es para nuestro Señor, que sea aún más fuerte ese aplauso. Y eso es lo que hoy el Señor nos quiere enseñar, iglesia. De que no nos dejemos llevar por esos tiempos difíciles, ¿sí? Yo no sé usted por qué esté pasando en este momento. Yo no sé si sea una enfermedad, yo no sé si sea su parte económica, yo no sé. No sé si estés pasando trabajo por algo, no sé. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe, iglesia. Y Él quiere intervenir en esta mañana. Él quiere que le despertemos. Yo me lo imagino a Él ahí esperando que, bueno, y yo aquí estoy. ¿Cierto? Pero que tu confianza sea plena en Él, ¿sí? Que tu fe no sea de a momentos, ¿sí? De que, ay, como hoy vi una mejoría en esa área, estoy creyendo más en Dios. Pero cuando viene esa tormenta más fuerte, como que, no, ya no creo tanto en Dios. No, Él quiere que esa fe siempre esté ahí, firme hacia Él, ¿sí? Que podamos siempre estar confiados de que Él está en nosotros y que está despierto, que no está dormido. Amén. Y dice, tu vida se termina cuando su propósito se cumpla. ¿Cuánto lo creen? Nuestra vida se termina cuando el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, no te dejes engañar ni por las circunstancias, ni por el enemigo que te quiere venir a meter miedo. De que no, mijo, ya le llegó su tiempo, ya le llegó su hora, me lo voy a llevar. No, no es lo que el enemigo ni las circunstancias digan. Es lo que diga nuestro Señor. Amén. Si Él te trajo a esta tierra con un propósito, iglesia, hasta que no se cumpla ese propósito en tu vida, tú no te vas de aquí. Así de sencillo. Y pueden venir tempestades, pueden venir vientos a azotarte, pueden venir tribulaciones, puedes pasar por desiertos, pero ten la plena seguridad que eso pasará, que tú permanecerás, de que ese no será tu final, porque quien decide cuándo va a ser tu final, iglesia, es nuestro Señor Jesús. Nadie más, ni siquiera un dictamen médico, iglesia, puede decir, no, es que usted tiene los días contados. O sea, qué pena. Usted puede decir eso, pero es que quien define qué días que yo me voy a ir es mi Señor, no usted. Amén. Entonces pueden venir los médicos a decir cuánta cosa. Y en eso quiero confesarles algo. Y es que yo hace 8 meses hacia acá me he venido sintiendo muy indispuesta, con muchísimos dolores de cabeza, pero unos dolores de cabeza que me doblan. Son dolores de cabeza en los que me tengo que meter a la ducha, no me da tiempo ni siquiera de quitarme la ropa, o sea, literal, no les estoy mintiendo. Me tengo que meter a la ducha, pongo un banquito y me siento ahí a que me caiga el agua porque es tan fuerte ese dolor de cabeza. Estuve en control, me mandaron con el, ¿cómo se llama el especialista? El neurólogo. Me mandaron con el neurólogo. Tuve la cita el martes. A mí me mandaron esa cita iniciando noviembre y la EPS no me la había dado. Y también me mandaron un examen a la cabeza, no es un TAC, es uno más avanzado.
Y resulta que la belleza esta de la EPS no me lo ha querido autorizar porque el examen es muy costoso. Entonces la EPS no me lo ha autorizado, ni siquiera me lo ha autorizado. O sea, hay que esperar a que la EPS me lo autorice y después hay que esperar a que haya un cupito para que me den la cita a mí. Bueno, la semana pasada tuve muchísimos dolores de cabeza. Yo creo que aquí se dieron cuenta que el domingo anterior estuve muy indispuesta. Y bueno, en este tiempo he aprendido a confiar en Dios, a no decirle el por qué, Señor, me está pasando esto, decirle, Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo, no, simplemente yo guardo silencio y coloco todo en las manos de Dios. No les voy a negar que cuando tuve la cita con el médico general me atendió una mujer muy querida ella. Me estaba haciendo los exámenes así de rutina que a uno le hacen, que los reflejos y todo el cuento. Y ella me dice, bueno, ella apagó las luces del consultorio y me dice, tápate un ojito y ves por el otro. Y bueno, no sé, ellos con esos exámenes que sacan en conclusión, no sé. Pero me dice que en esta parte de mi cabecita no tengo reflejos. Entonces yo le dije, bueno, pues no sé, doctora. Entonces me dice que cuando a mí me dan los fuertes dolores de cabeza, que en qué parte de mi cabeza lo siento, pues siempre es a este lado. Y me dice, no, tú no tienes reflejo hacia este lado. Y pues yo le comenté que a mí a veces se me duerme esta parte del cuerpo, esta parte como que no hay sensibilidad en esta parte. Y entonces no, pues ella estaba más asustada que yo. Y ella me dice, no, mujer, te tenemos que pasar con el neurólogo urgente, porque esto no son cosas de esperar. Y yo le dije, bueno, pues si tú lo ves necesario, pero yo solamente iba para que me recetara una berraca pastilla y ya. Y entonces cuando ella me sale con esto, yo dije, ¿qué pasó aquí? Y yo dije, ay, Señor. Bueno, cuando yo estaba bajando por el elevador, como que todavía no había asimilado muy bien lo que ella me estaba tratando de decir. Y yo dije, no, Señor, no voy a dejar que esto a mí me venza. Y cuando bajé, mi esposo ya me estaba esperando y me dice, ¿cómo te fue, amor? Y yo le dije, no, vieras esas cosas más raras que me dice la doctora. Y me dice, ¿qué cosas? Entonces yo le dije, no, pues dijo que me tenía que mandar urgente con el neurólogo porque algo andaba mal en mi cabeza. Entonces mi esposo me dijo, eso hace rato ya lo sabía. Entonces yo le dije, sí, pero es necesario esa cita. Bueno, ese fin de semana que me estuve sintiendo tan mal, el día lunes me llegó el mensajito de que ya me habían asignado la cita para el martes. Y bueno, llegué yo a esa cita y yo, ay, santo Dios, ¿con qué van a salir ahora? Y bueno, me atendió otra mujer y me hizo nuevamente el examen así de los reflejos, que si tenía sensibilidad y todo el cuento. Entonces ella dijo que tenía una migraña muy nivel yo no sé qué, ya ni me acuerdo. Y resulta que yo estaba cometiendo un error muy grande y era que yo me estaba automedicando. Entonces cada que a mí me daba esos fuertes dolores de cabeza, yo empezaba a consumir analgésicos para calmar ese dolor. Y ella me explicaba de que el cerebro me iba a causar un dolor más fuerte solo para que yo le diera lo que él quería, y en ese caso son los analgésicos, que es como una droga, me explicaba ella. Entonces, que tenía que dejar de consumir esos analgésicos. Yo le comenté cuáles son los que yo me tomo y me dice, mira, eso que tú te tomas máximo son 3 veces a la semana y tú te estás tomando de a 2 o 3 por día. O sea, te estás ¿cómo se dice?
o sea, me estaba metiendo una cantidad de droga en mi cuerpo que el cerebro iba a llegar a un momento en donde ni siquiera eso me iba a hacer nada. ¿Por qué? Porque él siempre va a buscar más, más. Y yo, bueno, está bien, doctora, usted la que sabe. Entonces me dice, te va a mandar un tratamiento por 6 meses para descontaminar tu cuerpo. Y yo como que la miraba y yo, ay, Dios mío, o sea, yo no tenía ni idea que yo estaba haciendo algo incorrecto. Y me mandó un tratamiento durante 6 meses y me mandó una pastica en especial cada que yo sienta ese dolor, solo si el dolor es muy fuerte, tomármela, porque dice que causa taticardia esa pasta. Y el tratamiento por 6 meses es una medicina que tengo que tomármela en la noche, que es para que el cerebro repose, no sé, y se descontamine de todos los analgésicos que yo ya le he metido. Y que vaya y ponga una tutela en la EPS, que porque a mí me tienen que dar ese examen rápido. Y entonces yo, bueno, doctora, sí, yo voy y pongo una tutela en la EPS. O sea, ustedes conocen, yo creo que usted me conoce un poquito, yo no soy de esas personas que vayan y busquen problemas, o sea, no. Y yo, bueno, doctora, no, sí, claro, yo lo voy a hacer, sí, sí, señora. Y me puse a averiguar cuánto costaba ese examen particular y pues la verdad sí es muy costoso. Y no todas las clínicas de acá de Cali lo realizan. Entonces sí o sí, esperar en Dios, pero ¿a qué voy con esto? Y es que aunque vengan esas tormentas, sí, aunque venga esa tormenta en mi vida, yo sé en quién tengo mi confianza puesta, ¿sí? Yo sé que la última palabra la da Dios, ¿sí? Y iglesia, si es voluntad de Dios que yo esté pasando por este tiempo en mi salud, bueno, si así Él lo quiso, ¿quién soy yo para renegar de eso? ¿Sí? ¿Quién soy yo para decir, porque a mí, si yo esto y esto, y uno podría hasta hacer una lista, ¿sí? Para que Dios dijera, ay no, pobrecita, ¿verdad? Sí, ella es así. No, 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 ¿cierto? Pero no, o sea, si Dios está permitiendo que yo viva esto en mi vida, es porque Él debe tener algún propósito, iglesia. Y yo sé que Él tiene el control de mi vida. Y como lo enseñaba ahora, yo sé que yo no me voy de esta tierra hasta que no sea la voluntad de Él, ¿sí? Y pueden decir muchas cosas, y ustedes saben que los médicos siempre tienden a ser alarmantes, y ellos, mejor dicho, hasta le ponen a uno días y todo, y ellos pueden decir muchas cosas, pero la última palabra la da nuestro Señor Jesús. Él es quien tiene el control de nuestras vidas. Porque si Él está en nosotros, Él tiene el control de nosotros, iglesia. Por eso es tan importante que Jesús esté en tu barca. Porque, iglesia, si Jesús no está en tu barca, estás en graves problemas. Estás en graves problemas si Jesús no está en tu barca. Por eso es necesario de que si tú hoy reconoces que Jesús no está en tu barca, o sea, no está en tu corazoncito, tú hagas algo, iglesia, para que Él pueda venir a ti, ¿sí? Para que Él pueda venir y tomar ese control, pero no que Él venga a ti y tú lo dejes que se duerma. ¿Por qué se dormirá Jesús? ¿Por qué será que Jesús se duerme en nuestra vida? Porque hacemos como si no le necesitáramos, ¿verdad? Entonces Él dice, no, pues este no me necesita, voy a dormir un ratico, ¿cierto? Porque como tú solo lo puedes, o sea, tú solo puedes resolver tus problemas, tú no necesitas de Jesús. Sabes que Jesús está ahí, pero tú puedes. Y muchas veces hasta le quitamos el poder y la autoridad a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. O sea, qué tremendo es esto. A veces decimos, no, esto es algo que a mí, yo lo puedo resolver, ¿sí? Pero cuando se viene esa tormenta tan fuerte en tu vida, ahí sí corremos a los brazos del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esperar, iglesia, a que tengamos esos tiempos tan difíciles?
¿por qué no despertar ya a nuestro Señor Jesús? ¿Por qué no darle desde ya la autoridad a Él, de darle ese permiso que Él venga en nuestras vidas y tome todas las áreas, no solamente algunas, sino todas nuestras áreas, y tome Él el control de nuestras vidas antes de que venga la tormenta? ¿Sí? Y no con esto le estoy diciendo que es que no van a volver más tormentas en tu vida, no, pero ya va a ser distinto porque Él va a estar despierto a tu lado, amén. Él va a estar ahí despierto a tu lado, en medio de la tormenta y de la dificultad. Él va a estar ahí contigo, despierto, no dormido. Y puedes atravesar la tormenta estando al lado de Él. O sea, ¿ustedes se imaginan eso? Tú atravesar esa tormenta pegadita de Él y que Él te diga, confía en mí, esto pasará. Y tú puedas tener esa plena convicción de que al lado de Él nada malo podrá pasarte, de que al lado de Él para todo hay una solución, de que si tú confías en Él, Él es quien obra, Él es quien hace, ¿sí? Y yo sé que Él es quien obra en mi vida. Yo sé que Él es quien tiene el control de mi vida, ¿sí? Yo sé que es Él quien va siempre delante de mí. Y así debe de ser, iglesia, que Él siempre controle tu vida. Que no le hagamos a un lado. Que no nos volvamos como los bomberos, ¿no? Hay un dicho que siempre tenemos al Dios bombero. En los tiempos más difíciles, ahí sí nos acordamos que Él existe. Pero ¿por qué no buscarlo antes? ¿Por qué no llamarlo antes? Para que en medio de esa tormenta las cosas sean más fáciles. Para que Él nos pueda dar esa sabiduría. Para que Él nos pueda guiar a cómo debemos nosotros de comportarnos en medio de la tormenta y de no azararnos como lo hicieron los discípulos. Los discípulos estaban azarados. Ellos dijeron, aquí nos llevó el que nos trajo, ¿verdad? Ellos estaban súper azarados porque ellos creerían que ya iban a morir ahí ahogados. Entonces, mire qué contradictorio. Si ellos ya conocían su maestro, si habían visto los milagros que Él había hecho en medio del pueblo, ¿sí? ¿Por qué ellos tenían que tener miedo si su maestro estaba con ellos? Y Jesús, ¿qué les dice? Hombres de poca fe, ¿cierto? O sea que su fe ahí estaba nula por completo. ¿Qué estaba ahí presente en ellos? La tormenta. Pero su fe, por ningún lado. No había fe por ningún lado. A pesar de todo lo que su maestro ya les había enseñado y les había mostrado. Pero ese no era el tiempo de ellos morir. Iglesia, este no es el tiempo en que tú vas a desfallecer. Ese no es el tiempo, iglesia. El tiempo solamente lo sabe nuestro Señor, nadie más. Y como les digo, cuando ese propósito de Él se haya cumplido en ti, entonces sí vendrá ese momento. Pero solamente es algo que Él lo sabe, nadie más. Entonces, ¿por qué afanarnos y pensar en ese tiempo? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué decimos, Dios mío, voy a perecer con esta situación? O sea, ¿por qué te afanas? Si Dios tiene el control de todo en tu vida, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué decimos, esta enfermedad me va a matar? ¿Por qué? Si es Él quien tiene el control, si es Él quien decide. Es que debemos de cambiar nuestra manera
de cómo estamos enfrentando los tiempos de las tormentas en nuestras vidas. Debemos de cambiar esa manera. Porque en vez de aferrarnos más a Él en ese tiempo de las tormentas, como que más nos alejáramos, como que más colocáramos nuestra fe y nuestra mirada en las cosas que diga el médico o en las cosas que la vecina le pasó. No, es que al hijo de la vecina le pasó lo mismo, entonces a mi hijo también le va a pasar lo mismo, y entonces usted se mete en un cuento. ¿Por qué? ¿Acaso eso es lo que Dios ha dicho de ti, que va a hacer en ti? No, no aceptes esas cosas en tu vida, iglesia, no las aceptes, porque no es lo que Dios ha dicho de ti. No las aceptes y aprende a pasar el tiempo de la tormenta cogidito de la mano de nuestro Señor, pero no estando Él dormido, obviamente, teniéndolo despierto a Él ahí a tu lado. Así es que se debe pasar el tiempo de las tormentas, no haciéndolo a un lado. Amén. Es ese Jesús el que hoy está con nosotros. Ese Jesús que la iglesia predica. Pueden venir tiempos y tempestades, pero tener la plena seguridad de que Él está con nosotros y que en Él podemos descansar. Amén. Y yo quiero, iglesia, yo quiero que tú te pongas de pie. Y primero vamos a despertar a nuestro Señor Jesús. Vamos a despertarlo. Vamos a decirle: Señor, perezco. Yo no sé en qué área de su vida usted esté pereciendo el día de hoy, no lo sé, pero Él sí lo sabe. Entonces yo quiero que usted pueda cerrar sus ojitos, podamos orar, podamos clamar a nuestro Señor. O sea, piensen por un momento en lo que los discípulos estaban sintiendo. Piensen por un momento esa aflicción que estaban teniendo de ver de que se les estaba entrando el agua a la barca y ellos sin poder hacer nada. Y eran experimentados, eran hombres experimentados en las aguas, que todas se las sabían. Pero esta tempestad fue mayor. Yo quiero que tú puedas por un momento pensar en esa tempestad por la que has estado pasando y puedas correr a los brazos de nuestro Señor Jesús. Mi Señor, Padre Celestial, solo tú conoces, mi Rey, la tempestad, los vientos tan fuertes, Señor, por los que tu iglesia está pasando, Señor. Solo tú sabes en qué área de sus vidas sienten que están pereciendo. Solo tú sabes, mi Rey, los tiempos, Señor, en los que se han sentido sin fuerzas, los tiempos en los que se han afligido tanto, Señor, que han perdido hasta la esperanza, que han perdido esa fe, Señor. Solo tú lo sabes. Pero hoy tu iglesia, Señor, hoy yo, Padre Celestial, queremos venir corriendo a ti, mi Maestro.
Hoy queremos venir a ti, Señor, a decirte: Maestro, despierta, que perecemos. Vamos, iglesia, abre tu boca. Este es el tiempo. Si Dios nos ha dado esta palabra, es porque este es el tiempo, iglesia. Es porque es necesario que tú y yo, si Él ha estado dormido en nuestras vidas, le despertemos. Es necesario que lo hagamos, iglesia. Es necesario que tú puedas abrir tu boca y decirle: Señor, estoy muriendo. Mira lo que me está pasando, Señor. Siento que no puedo más. Siento que esto es más fuerte que yo, Señor. Te necesito. Dígale, iglesia. Yo me imagino que los discípulos no se acercaron a Él con una voz suave, decir: Maestro, Maestro, despierta. No, iglesia. Ellos fueron corriendo a donde Él estaba, gritando, angustiados, porque no sabían qué más hacer, porque ya habían vencido todas sus posibilidades. Maestro, dígale, iglesia: Maestro, te necesito en mi vida. Maestro, estoy muriendo, Señor. Por favor, interven en esta situación. Por favor, hazlo, mi Señor Jesús. Porque yo ya no sé qué más hacer. Porque estoy desesperado. Porque no sé para dónde coger, Señor. Porque hoy me dicen una cosa, mañana otra. No sé qué hacer. Estoy desesperado, Señor. Ayúdame. Vamos, iglesia, díselo. Dile en qué área de tu vida tú te estás sintiendo morir. Díselo. Él quiere hoy despertar. Él quiere que tú hoy le despiertes, iglesia. Él quiere que tú hoy le despiertes. Que tú hoy le digas: Señor, yo sé que tú sí puedes. Yo sé que tú puedes calmar esta tormenta en mi vida. Yo sé que con solo una palabra, Señor, que tú des, mi vida cambia, Señor. Esta situación cambia. Pero te necesito despierto junto a mí, Señor. No quiero continuar, Padre Santo, navegando contigo, durmiendo a mi lado, Señor. Yo quiero navegar contigo, Señor, pero que tú estés despierto junto a mí, Señor. No quiero, Padre Santo, creer que yo puedo. No quiero, Señor Jesús, creer de que no te necesito, de que yo puedo solo, de que yo puedo seguir navegando solo, porque es que yo ya me la sé, porque es que yo ya sé cómo se vive esto. No, Señor, yo te necesito despierto en mi vida, Señor, para que tú puedas obrar, para que tú puedas decirle al viento: cálmate, para que tú le puedas decir a esta tormenta: enmudece. Porque tú sí tienes la autoridad y el poder de hacerlo, Señor. Yo no sé si usted en esta mañana necesite un milagro en su vida, yo no sé. Pero yo sí sé de quién sí puede hacerlo. Y es nuestro Señor Jesús. Y recuerda, iglesia, que todo lo que sale de nuestra boca tiene poder. Y si sale de tu boca la palabra de Dios, que es vida,
Imagínate lo que puedes llegar a ser, iglesia. Pero no calles más. Habla con Él. Él es el obrador. Él es quien obra. Él es quien obra en tu vida, iglesia. Es nuestro Señor Jesús. Dile en qué área tú necesitas que Él obre. ¿En qué área te sientes muerto? Para que Él pueda dar vida nuevamente, iglesia. Y yo quiero que escuchemos esta alabanza y podamos, con todas las fuerzas de nuestro corazón, pedírselo. Porque Él está en este lugar, iglesia. Porque no es una casualidad que tú estés hoy aquí. No, es un propósito. Por mi fe poder saldrá de ti, de tu manto voy a recibir mi respuesta, ya no tardará, milagros harás en este lugar, Jesús, obrador de milagros, Jesús, obrador de milagros, muévete, hazlo otra vez, haz lo que tú sabes hacer. Jesús, obrador de milagros, Jesús, obrador de milagros, muévete, hazlo otra vez, haz lo que tú sabes hacer. Jesús, por mi fe poder saldrá de ti, de tu manto voy a recibir, amén, mi respuesta ya no tardará, milagros harás en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Jesús, obrador de milagros, Jesús, obrador de milagros, muévete, hazlo otra vez, haz lo que tú sabes hacer. Jesús,
quiero invitarte, iglesia, estás con nosotros. a que vengas a este lugar. Ven hasta aquí. Todos los que reconocen que en algún área de sus vidas están pereciendo y necesitan que su maestro se despierte, yo le invito a que pasen acá adelante. Cuando nosotros pasamos adelante, estamos haciendo un acto de fe, iglesia. Cuando nos dirigimos adelante, estamos diciendo: tú sí lo puedes hacer, mi Señor Jesús. Lo estamos reconociendo y es un acto de fe, iglesia. No le dé pena. No le dé pena, que usted no es el único que está pereciendo en algún área de su vida. Se lo aseguro que acá cada uno de nosotros tenemos una en donde necesitamos esa intervención de nuestro Señor. Y dígale conmigo, iglesia: Maestro, despierta. Dile, iglesia, abre tu boca, no te quedes callado. Dile: Maestro, despiértate. Maestro, te necesito en mi vida. Cuéntale cuál es esa área. Cuéntale cuál es esa tormenta. Aunque él ya lo sabe, pero a él le gusta que tú puedas decírselo. Que tú puedas reconocer que le necesitas. Dile: Maestro, esta es mi área. Esto es lo que me está pasando. En esta área de mi vida siento que estoy pereciendo, Maestro. Por favor, despiértate y calma esta tormenta. Por favor, despiértate y calma esta tormenta, Señor. Díselo, iglesia, porque Él está en este lugar. Porque Él quiere calmar hoy tu tormenta. Porque con solo una palabra que Él diga, la tormenta calma. Con solo una palabra, iglesia, los vientos se calman. Este es tu pueblo, Señor. Es tu iglesia. Son tus hijos. Solo tú sabes cuál es ese dolor que llevan en su alma. ¿Con qué están batallando cada uno de ellos? Hoy yo te pido, mi Señor Jesús, que puedas tú, Señor, calmar esa tormenta. Que puedas tú, mi Señor Jesús, levantarte a pelear por cada uno de ellos, mi Dios. Que puedas tú, mi Señor Jesús, apropiarte de ese problema, de esa situación, Señor. Que puedas traer, Señor Jesús, ese milagro que tanto necesitan en sus vidas, en esa área en específico, Señor. Tú que eres Padre Santo, el obrador de milagros. Tú que solo puedes obrar, mi Dios, y llegar hasta donde el hombre no puede. Hazlo, Señor, por favor. Te lo pedimos. Obra, Señor. Dile cuál es esa tormenta, iglesia. Háblale a Él de esa tormenta. Dile qué te produce esa tormenta en ti. Dile: Señor, me da miedo. Señor, tengo miedo y no te lo puedo ocultar. Me da miedo, Señor. Me da miedo, pero
Pero aquí estoy, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo. Y quiero confiar hoy en ti, Señor. Y pueden decir muchas cosas, pero que mi fe siempre esté puesta en ti, Señor. El Señor está orando en sus corazones, iglesia. El Señor está sanando. El Señor aquí le está devolviendo la esperanza a alguien que ya la había perdido, a alguien que había dicho, lo he hecho todo, pero no veo que pase algo. Alguien que ha estado sostenido en sus propias fuerzas. Pero hoy yo te digo, Dios está orando en tu vida. Y era necesario, iglesia, este tiempo. Era necesario que tú y yo le despertáramos. Porque cuando Jesús, cuando nuestro Maestro está dormido, Él no puede obrar, iglesia. Él no puede obrar como Él quisiera. Cuando Él está dormido, Él no puede hacer milagros. Cuando Él está dormido, Él no nos puede ayudar. Por eso es necesario despertarle y pedirle que Él obre. Dejarlo que Él obre, iglesia, en nuestras vidas. Que Él pueda traer ese descanso, como lo decía la palabra. Que había venido un tiempo de paz. Él quiere traer ese tiempo en tu vida. Dice: despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Se hizo bonanza. Él es quien pelea por ti y por mi, iglesia. Él es quien puede obrar. Pero solo si tú y yo se lo permitimos. Solo si tú y yo reconocemos que le necesitamos. De lo contrario, Él se quedará quieto. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque yo sé que tú has obrado en ellos, mi Dios. Gracias porque yo sé, Señor, que tú has despertado en los corazones de muchos, mi Dios, en los que quizás tú estabas dormido, en los que estaban tan confiados de que tú estabas con ellos, que no se habían dado cuenta que el Maestro se había quedado dormido. Y entonces venían las circunstancias y los tiempos difíciles y no pasaba nada. Y era porque el Maestro dormía. Pero yo sé, mi Señor, que tú hoy has despertado en cada uno de ellos. Y yo sé, Espíritu Santo de Dios, que eres tú quien obra, que eres tú, Padre Santo, quien sana, que eres tú quien liberta, Señor, que eres tú quien trae una respuesta, Padre Celestial. Solo tú sabes la aflicción de tu pueblo. Solo tú sabes cuánto te necesitan.
Y yo sé, Espíritu Santo, yo sé, mi Señor Jesús, que tú traerás esa respuesta. Yo sé, Señor, que tú has obrado en la vida de ellos, mi Dios, en esta mañana. Yo sé que esta palabra tú no la diste, Padre, por casualidad. Si tú la diste, mi Dios, era porque la iglesia la necesitaba, era porque yo la necesitaba. Y te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Porque a veces me confío tanto. Que no me doy cuenta si estás dormido. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra que trae vida a nosotros. Gracias por relatarnos esta parte de la Biblia, Señor. Gracias. Gracias porque no sabíamos que tú podías dormir en cualquier momento. Pero hoy queremos, diga la iglesia, que hoy tú quieres continuar navegando con Él a tu lado, con tu maestro despierto a tu lado. Quieres continuar navegando, porque si Él está despierto, iglesia, puede venir lo que sea a tu vida, que nada de eso te va a tumbar. Nada de eso va a dejar que tú perezcas, iglesia, porque tu maestro está a tu lado, porque tu maestro es quien calma las tormentas, quien calma las dificultades. Es Él. No eres tú, no son tus fuerzas, no es tu conocimiento, no es lo que tú puedes hacer por esa persona. Es Él. Él es quien lo puede hacer, nadie más. Y debes de entenderlo, iglesia. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, mi Padre Celestial, por este tiempo, Señor, por tu iglesia. Gracias por lo que estás haciendo en sus corazones, Señor, porque sé que esta palabra no se va vacía, Señor. Yo sé que esta palabra llega a sus corazones, mi Dios, y hay un cambio y una transformación en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Padre Celestial. Y creemos plenamente en ti, Señor. Colocamos nuestra fe, nuestra mirada solo en ti, nuestro hacedor de milagros. Solo en ti, Señor Jesús. Y creemos, Padre amado, que solo tú determinarás el tiempo, Señor, de nuestra partida. Eso solo te corresponde a ti, Señor, no al médico, no a las circunstancias, no a los problemas. Eso solo te corresponde a ti decidirlo, Señor. Y tu palabra dice, mi Dios, que hasta que no se haya cumplido tu propósito en nuestras vidas, tú no nos llamarás, mi Dios. Por eso hoy, Padre Santo, confiamos en ti, Señor. Mentiroso el diablo que siempre quiere decirnos lo contrario. Mentiroso el diablo que siempre se aprovecha en esos tiempos de tormenta para afligirnos, para dañar nuestra fe, para pisotearnos. Mentiroso el diablo que nos hace creer que ese será nuestro final. Mas tú y yo, iglesia, sabemos que no es el final. La tormenta por la que estemos pasando no es nuestro final.
no lo es. Es esa tormenta en donde vamos a ver la gloria de nuestro Señor Jesús a favor de nuestra vida. Esa va a ser nuestra tormenta, para ver su gloria y su poderío, para ver cuánto nos ama y todo lo que Él es capaz de hacer por amor a sus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, mi buen Dios. Y te pedimos que siempre vayas con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso? Amén. Es nuestro Señor Jesús quien obra, amén. Y yo le pido que después que terminemos con el tiempo de las ofrendas, ¿qué tal si podemos adorarle a Él y gozarnos en su presencia, gozarnos en lo que Él está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Que sea como un acto de agradecimiento en donde tú y yo podamos gozarnos, podamos danzar, podamos decir: Señor, estoy gozoso porque tú hoy has despertado en mi vida. Amén. Y yo le invito a la hermana